Bienvenidos a la segunda parte de esta clase asincrónica. Ya mediante la parte uno de la clase asincrónica 2 dimos finalización a el primer tema del curso, al tema de modelación numérica, por lo menos en cuanto a lo conceptual y temático se refiere. Sin embargo, pues todavía nos faltan asesorías y clases taller para el desarrollo de ese primer trabajo. En esta segunda parte de la clase asincrónica 2 nos concentraremos en darle una introducción adecuada al tema de volúmenes finitos, al segundo tema que vamos a estudiar en el curso de modelación numérica. Primero que todo, ¿cuáles son las diferencias con el método de diferencias finitas? La principal diferencia entre ellos, por lo menos metodológica o desarrollo del método como tal, radica en la malla de cálculo, muchachos. Mientras que en el método de diferencias finitas se realizaban mallas de cálculo en las cuales los nodos de cálculo, es decir, los nodos en los que se discretizaba la ecuación en espacio y tiempo, estaban ubicados justo en las intersecciones o esquinas de las celdas. Por ejemplo, nodo 1, nodo 2, nodo 3, 4, nodo 8, 9, 10 y nodo 11. Por el contrario, en volúmenes finitos, los nodos ya no se encuentran en esas esquinas o en esas intersecciones de la malla de cálculo. En el método de volúmenes finitos, los nodos se encuentran justo aquí en el centroide de esas celdas. Esa sería entonces la principal diferencia metodológica entre ambos métodos, la ubicación de los nodos de cálculo. Existen otras teorías u otras ramas del método de volúmenes finitos en que el nodo de cálculo no se encuentra justamente en el centroide, sino a mitad de distancia entre dos lados consecutivos de celdas, y en fin, pero las principales teorías e inclusive la forma en la que desarrolla el método de volúmenes finitos, el software ANSYS Fluent, que es el que nos vamos a concentrar en esta segunda parte del curso para entender cómo funciona este método de volúmenes finitos, es ubicando esos nodos de cálculo justo en los centroides de las celdas. Existen otras diferencias más importantes que esta, diría yo, y son aquellas diferencias que tienen que ver con las ventajas comparativas entre el uno y el otro. La ventaja comparativa del método de diferencias finitas es, digámoslo así, la facilidad de programación y la facilidad de comprensión de este método como tal, de este método de diferencias finitas. El método de volúmenes finitos, como veremos a continuación, tiene una base matemática, digámoslo así, un poco más compleja, con un desarrollo un poco más minucioso y detallado, y por ende termina en un método un poco más difícil de programar. Sin embargo, el método de diferencias finitas tiene la gran desventaja de que es un método no conservativo. Súper importante eso, repito. El método de diferencias finitas es un método no conservativo
Y aclaro, no conservativo en mallas de poca resolución. Recuerden que con mallas de poca resolución hago referencia a aquellas mallas cuyas celdas son demasiado grandes. Para que el método de diferencias finitas sea conservativo, ¿sí? Ustedes ya vieron mecánica del medio continuo, saben que la masa se conserva, saben que existe una ecuación de conservación de energía, saben que existe una ecuación de conservación de momentum. El gran problema es que la conservación de esas ecuaciones no se respeta mediante este método de diferencias finitas, reitero, cuando la malla es de poca resolución. Para que el método de diferencias finitas sea conservativo necesitamos utilizar mallas con celdas pequeñas, mallas de gran resolución. La gran ventaja comparativa del método de volúmenes finitos es que sí, aquí en mayúsculas, sí es conservativo, incluso en mallas de poca resolución. Es decir, lo conservativo del método de volúmenes finitos es independiente de la resolución de la malla. Eso es una ventaja enorme del método de volúmenes finitos respecto al de diferencias finitas, y es por ello que el método de diferencias finitas se ha ido viendo relegado a través de los años, y el método de volúmenes finitos es uno de los que más se utiliza hoy en día, es uno de los que tanto los software comerciales como los software open source o de licencia gratuita más utilizan, junto con el de elementos finitos, debido a esto, debido a lo conservativo del método y debido a la importancia de que las ecuaciones sean conservativas cuando estamos hablando de mecánica del medio continuo, muchachos. Recuerden que cuando comenzamos a hablar del método de diferencias finitas, comenzamos hablando, o mejor dicho, introduciendo cuál era la base matemática del método de diferencias finitas. ¿Cuál es esa base matemática, muchachos? Definición de derivada y expansión en series de Taylor. Recuerden que nuestro método de diferencias finitas se basó por completo en esos dos ítems o en esos dos puntos. Repito, definición de derivada y expansión en series de Taylor. Vamos a comenzar introduciendo este método de volúmenes finitos, hablando también de cuál es la base matemática de este método. Así como en el de diferencias finitas eran las expansiones en series de Taylor, en volúmenes finitos será el teorema de divergencia de Gauss. ¿Qué nos dice ese teorema de divergencia de Gauss? Pilas que es un teorema un poco complejo. Si yo tengo Q, que es un vector cualquiera, muchachos, vector Q, sea lo que sea que represente, una fuerza, una velocidad, una aceleración, una posición. Inicialmente vamos a hablar de ese vector Q con componentes en las tres direcciones del espacio. Conforme avancemos en el tema lo podremos ir simplificando. Y lo que nos dice Gauss mediante su teorema de divergencia es lo siguiente. Primero se los voy a mostrar de forma matemática, es decir, cómo es la ecuación. Y después hablaremos y discutiremos qué quiere decir esa ecuación. La ecuación del teorema es la siguiente.
lado izquierdo de la ecuación, lado derecho de la ecuación. El lado izquierdo de la ecuación, se los voy a escribir por aquí, representa la integral de volumen de la divergencia del vector Q. La integral de volumen de la divergencia del vector Q. Suena bien raro eso por ahora, ¿cierto? Pero tranquilos, vamos a irlo discutiendo hasta que logremos una comprensión, espero yo, absoluta de cómo así que la divergencia, perdón, que cómo así que la integral de volumen de la divergencia del vector Q. Y al lado derecho, el flujo del vector Q a través de la frontera del volumen. El flujo del vector Q a través de la frontera del volumen. Esa es la definición del teorema de divergencia de Gauss estricta. La definición matemática, digamos, tipo ladrillazo, la que uno encuentra en los libros y que inicialmente uno no entiende o nada o prácticamente nada. La integral de volumen de la divergencia del vector Q nos dice Gauss mediante su teorema que es exactamente igual al flujo del vector Q a través de la frontera del volumen. Entonces, primero, vamos discutiendo esa ecuacioncita paso a paso. Por aquí nos aparece un volumen. Mire, la integral de volumen. Eso quiere decir que esto es una triple integral, muchachos. Ese volumen puede ser cualquiera, siempre y cuando sea cerrado. Pues pongamos por aquí, es un volumen cerrado. Por ende, nuestro teorema de divergencia de Gauss será aplicable a volúmenes o a figuras tridimensionales cerradas. Un cubo, un prisma rectangular, una pirámide, un poliedro totalmente cerrado, en fin. Número 2. Por aquí tenemos un área. ¿Esa área qué representa? Representa la integral a través de la superficie o de la frontera de ese volumen. Es decir, el lado derecho del teorema de divergencia de Gauss, cuando nos coloca el área, hace referencia a la frontera que rodea absolutamente ese volumen cerrado, o lo que generalmente se conoce con el nombre de superficie o contorno, muchachos. Entonces ahí les describo qué es el volumen y qué es el área en ese teorema de divergencia de Gauss. Siguiente. Por aquí aparece algo también interesante. Un producto punto entre dos vectores. No sé qué tanto recuerden ustedes sobre ese producto punto. Voy a hacer un pequeño repaso de qué es lo que es eso. Y por aquí aparece otra cosa bien interesante. Un vector diferencial de área. Discutamos esas dos cosas. Generalmente los ingenieros nos acostumbramos, cuando nos dedicamos a trabajar en la calle, en campo, en fin, a que el área es un escalar, ¿sí? Que es una magnitud que es independiente de la dirección o el sentido en que la midas. Pero eso no es cierto, muchachos. El área originalmente es un vector. Características de ese vector. Voy a dibujar el vector área de esta cara de mi volumen cerrado.
esta carita. Este sería su vector área. En este caso es un vector diferencial de área. Por lo tanto va a ser un vector que va a representar obviamente un diferencial o solo un pedacito infinitesimalmente pequeño de esa cara del volumen cerrado. ¿Qué características va a tener ese vector diferencial de área? O un vector área cualquiera, ¿sí? Aquí estoy hablando de las características de cualquier vector área. Primera, perpendicular a la superficie que representa. Es decir, este vector diferencial de área será perpendicular a esa cara o a ese diferencial de área, muchachos. Segundo, la magnitud del diferencial de área será igual al área de la cara que representa. Entonces, si yo tengo un cubo de lado L, vamos a dibujarlo por aquí rápidamente. Entonces, un vector área de cualquiera de sus caras, yo puedo asegurar que su magnitud simplemente es L cuadrado, muchachos. La magnitud del vector es igual al área de la cara que representa. Y tercera y última característica, pero no menos importante, el sentido del vector es hacia afuera del volumen cerrado. Hacia afuera del volumen cerrado. Entonces, nuevamente, en ese ejemplo anterior del cubo de lado L, siempre cualquier vector área de cualquiera de sus caras deberá apuntar de adentro hacia afuera del cubo o de adentro hacia afuera del volumen o el contorno cerrado. Jamás vayan a dibujarme el vector área apuntando hacia adentro. Esto es incorrecto. Adicionalmente les hablaba sobre este producto punto. Recorderis, muchachos, si yo tengo dos vectores cualquiera, supongamos en un plano 2D, en un plano coordenado XY, tenemos este vector A, tenemos este vector B, sea teta el ángulo entre los vectores A y B, yo puedo afirmar que el producto punto entre esos vectores A y B es igual a la magnitud del vector A por el coseno del ángulo entre los vectores y por la magnitud del vector B. Así podemos expresar la definición de ese producto punto. Miren que este terminito de por aquí, la magnitud de A por coseno del ángulo θ, básicamente es la proyección del vector A en el vector B. Este sería, o este vector tendría por magnitud de A coseno de θ. Es la magnitud del vector proyección de A en B multiplicada por el vector de magnitud B. ¿Sí? Eso representa el producto punto entre dos vectores. Es como reflejar uno de ellos en el otro y multiplicar sus magnitudes. Por lo tanto, ustedes tranquilamente pueden expresar este lado derecho del teorema de divergencia de Gauss
como la integral de área de la magnitud de Q por coseno de teta y por la magnitud de diferencial de área. Para simplificar un poquito la escritura y lo que me demoro escribiendo las ecuaciones, entiéndanme por favor de ahora en adelante que en lugar de escribir con notación vectorial la magnitud de Q, voy a escribirlo de esta manera. Es decir, cuando vean el vector Q sin el gorrito de la flechita, sin ese gorrito vectorial, es porque básicamente estoy haciendo referencia a su magnitud. Obviamente cuando vean esto, es porque estoy haciendo referencia a la magnitud del diferencial de área. Repito ello para ahorrarme tener que escribir esa notación vectorial que es tan tediosa en todas partes de las ecuaciones. Creo que estamos listos con la descripción de las operaciones y de las componentes de la ecuación. Nos falta entonces entender físicamente qué representa esa ecuación. Antes de proceder con ello, creo que sí me faltó por aquí una cosita. Este paréntesis de acá. Siempre que ustedes vean que se deriva la componente x de un vector en la dirección x, la y en la dirección y y la z en la dirección z, y las sumo las tres, eso es conocido como la divergencia de un vector. La divergencia del vector q se puede expresar, repito, como de qx de x más de qy de y más de qz de z. A continuación, que les voy a hablar un poquito de la física de esa ecuación, de qué tipo de problemas se puede aplicar, vamos a entender qué quiere decir la divergencia de un vector. Eso físicamente, ¿qué representa? ¿Cómo se come eso? Entonces procedamos con ello. La física de la ecuación. Para entender la física de la ecuación, voy a inventar un pequeño ejemplito, un ejemplo sencillo, pero que va a ser bastante ilustrativo sobre qué quiere decir o sobre cómo funciona el teorema de divergencia de Gauss. Como mi especialidad son las aguas, son los flujos, voy a enfocar este ejemplo a un caso de un flujo a través de un canal. Sin embargo, tengan ustedes en mente extrapolar este ejemplo o buscar un ejemplo similar en una situación de su área de estudio, de su área de preferencia. Si te gustan los pavimentos, piensa este mismo ejemplo que está haciendo el profesor utilizando un flujo, cómo se podría extrapolar o llevar al caso de los pavimentos. ¿Cómo puedo yo aplicar esa ecuación de divergencia de Gauss a la área de estudio que a mí me gusta? Este que les acabo de dibujar es un volumen de control. Espero que ya tengan claridad sobre qué es un volumen de control, que hayan visto eso en mecánica del medio continuo. Su longitud es de 2 metros en la dirección del eje X. Vamos a definir nuestro eje X coincidente con la dirección del flujo. El ancho es de 1 metro, el ancho del canal, muro a muro, y la altura 1 metro también. Vamos a suponer que por la cara posterior está entrando el flujo a nuestro volumen de control con una velocidad de 2 metros por segundo. Una velocidad media, ¿sí? No voy a hablar de perfiles de velocidad, simplemente es una velocidad media en esa sección de entrada. Repito, 2 metros por segundo. Y resulta que el flujo, a medida que entra
o mejor dicho, a medida que recorre nuestro volumen de control, se está acelerando, tal que a la salida tiene una velocidad media mayor de 4 metros sobre segundo. Apliquemos entonces nuestro teorema de divergencia de Gauss a esta situación. Vamos a resolverlo para que veamos que sí funciona, que lo que nos dijo Gauss es efectivamente correcto. ¿Por qué puedo yo aplicar el teorema de divergencia de Gauss a esta situación, a este ejemplo? Sencillamente porque nuestro volumen de control es un volumen cerrado, muchachos. Miren que la superficie de contorno está compuesta de 1, 2, cara posterior y cara frontal, y de 4 caras laterales para un total de 6 caras que juntas forman una superficie cerrada. Entonces, la integral de volumen de la divergencia del vector Q, vayan pensando cuál sería el vector Q en esta situación. Es igual yo verifico que se haya puesto el diferencial de volumen aquí, sí, está bien, es igual al flujo del vector Q a través de las paredes o a través de la superficie cerrada de ese volumen. El vector Q en este caso sería la velocidad, muchachos. Partamos de allí. Nuestro vector Q sería el vector velocidad, velocidad del flujo, es el vector que estaríamos analizando en esta situación, y por lo tanto se compondría de una componente en X, de una componente en Y y de una componente en Z. Importante, el flujo solamente se está dando en la dirección X, es un flujo unidimensional. La componente de la velocidad en Y y la componente de la velocidad en Z son ambas cero, muchachos. Por lo tanto, como no hay velocidad en Y, este término desaparece. Como no hay velocidad en Z, este término desaparece. Nos queda entonces al lado izquierdo lo siguiente. Perdón, permítanme arrancar con el lado derecho, que creo yo que es un poquito más físico o más entendible. Terminamos con el lado izquierdo. Al lado derecho tenemos la integral de área del vector Q, en este caso la velocidad, por coseno de teta por diferencial de área. El vector Q, el vector velocidad, ¿por cuáles caras de la superficie cerrada está fluyendo? Por la cara posterior, ese vector Q, ese vector velocidad está entrando, y por la cara frontal, ese vector Q, ese vector velocidad está saliendo. Por lo tanto, yo podría decir que el lado derecho se puede partir en dos integrales. La integral a través del área amarilla de la magnitud de la velocidad, que como solo tiene una componente, la componente en X, entonces la magnitud de la velocidad será igual a la velocidad en X, por el coseno del ángulo θ, por el diferencial de área, más la integral a través del área de la cara de color cian, de la velocidad en X, que es igual a la magnitud de la velocidad a la salida, por coseno de θ, por diferencial de área. Partí esta integral de flujo, o esa integral de superficie, en la suma de dos integrales más pequeñitas. Yo perfectamente puedo hacer eso. ¿Por qué desprecio las caras laterales? Vayan pensando por qué el profesor despreció las caras laterales. Ahorita damos respuesta a eso, pero como les digo, vayan pensando el por qué. Los vectores velocidad en la cara amarilla y la cara azul cian ya los tenemos dibujados. Nos falta dibujar
los vectores diferencial de área. ¿Por qué? Porque recuerden que el ángulo θ en las integrales es el ángulo entre el vector velocidad y el vector diferencial de área. Para yo saber cuál es el ángulo entre ellos, necesito dibujarlos para analizar ese ángulo de forma geométrica. Entonces recuerden, si este es un diferencial de área, en la cara cian, la cara azulita, el vector diferencial de área debe ser perpendicular a ese diferencial de área y debe apuntar del volumen cerrado hacia afuera. ¿Cómo es este vector diferencial de área verde versus este vector velocidad 4 metros sobre segundo? Tienen exactamente la misma dirección y sentido, por lo tanto el ángulo θ entre ellos es 0 grados, muchachos. En la cara cian, coseno de θ es igual a coseno de 0 grados, es decir, igual a 1. Hagan el mismo análisis ustedes en la cara amarilla. Paren el video un momentico y hagan ese análisis para que comprendan bien de qué les estoy hablando. Si este es el diferencial de área en la cara amarilla, el vector diferencial de área debe ser perpendicular a él, pero ojo, hacia afuera del volumen. Es decir, en sentido contrario al eje X. Perdón. ¿Qué ángulo forma el vector diferencial de área con el vector velocidad a la entrada de 2 metros sobre segundo? Exactamente 180 grados. Son vectores paralelos pero apuntando en sentidos contrarios. El ángulo θ entre ellos es 180 grados. Por lo tanto, en la cara amarilla yo tendría que coseno de θ es coseno de 180 grados, es decir, menos 1, chicos. Con base a eso, podemos proceder a resolver el lado derecho. Miren bien que la velocidad x a la entrada, es decir, en el área amarilla, es una constante, mide 2 metros sobre segundo, por lo tanto puede salir de la integral. Y dentro de la integral, ¿qué es lo único que me queda? El menos 1 también sale, es una constante. Me queda únicamente la integral de área del diferencial de área. ¿Y qué es la integral de área del diferencial de área? Pues el área amarilla total, muchachos. El área amarilla total es 1 metro de ancho por 1 metro de altura. El área amarilla y el área azul cian son exactamente iguales. Entonces el área de esa área de entrada, o de esa superficie de entrada para no ser redundantes, es 1 metro cuadrado. Más la velocidad en x a la salida también es una constante, 4 metros sobre segundo, puede salir de la integral. El 1 sale de la integral, no cambia absolutamente nada, por eso no lo escribo y me queda la integral de área azul del diferencial de área, que es el área total de azul cian. También es 1 metro cuadrado, muchachos. Miren que en ambos términos, ¿qué tenemos? Velocidad a la entrada por el área a la entrada. Velocidad a la salida por el área de la salida. Espero que todos tengan muy claro qué representa para un ingeniero civil el producto entre la velocidad y el área. Recuerden que el producto entre la magnitud de esas dos cosas es el caudal que atraviesa una sección transversal. Entonces, básicamente, en el primer término tenemos menos el caudal que entra. ¿Por qué digo menos? Por este menos 1, muchachos, que no podemos botar, más el caudal que sale. El lado derecho del teorema de divergencia de Gauss, aplicado al vector velocidad del flujo, nos quedó exactamente igual al caudal que sale menos el caudal que entra, chicos. Miren, inclusive las unidades, metros sobre segundo por metro cuadrado da metros cúbicos sobre segundo. Efectivamente es el caudal que sale menos el caudal que entra.
Ese lado derecho, si lo resolvemos, nos queda igual entonces a 2 metros cúbicos sobre segundo. El caudal que sale de este volumen de control menos el caudal que entra a ese volumen de control nos da 2 metros cúbicos sobre segundo. Si están saliendo 4 metros cúbicos sobre segundo y entrando 2 metros cúbicos sobre segundo, es porque sale más de lo que entra. Por lo tanto, ¿qué pasa en el tiempo con esta superficie libre de la parte superior? Si sale más de lo que entra, chicos, obviamente esa superficie libre va a estar bajando. A medida que el tiempo pasa, el nivel de agua en ese canal, el nivel de agua en ese río va a estar disminuyendo. Entonces miren cómo un teorema tan matemático que este lo vamos convirtiendo, lo vamos aplicando a una situación de ingeniería civil real, ¿sí? A la que nos enfrentamos en nuestra profesión muchas veces. ¿A qué tasa va a estar disminuyendo ese nivel de agua en el canal? A 2 metros cúbicos sobre segundo. Cada segundo que pasa, dentro del volumen de control que definí, habrán 2 metros cúbicos menos. ¿Por qué positivo? Porque miren bien que estoy restando lo que sale menos lo que entra, ¿sí? O sea, si eso da positivo es porque el nivel baja. Vámonos para el lado izquierdo de la ecuación. Resolvámoslo simplemente y ahorita discutimos físicamente qué representa y cómo se asemeja al lado derecho físicamente, que es lo que me interesa. No me interesa que ustedes se aprendan unas ecuaciones matemáticas y ya, sino que hagan la interpretación física de las mismas. Tenemos entonces la integral de volumen de dqx de x únicamente. Recuerden que estos dos términos hicieron cero. Y la derivada de qx de x, recuerden, o sea, la derivada de la velocidad en x respecto a x, la podemos reemplazar como la velocidad en x a la salida menos la velocidad, perdón un segundo, velocidad en x a la salida menos la velocidad en x a la entrada dividido la distancia entre la salida y la entrada, es decir, dividido 2 metros, muchachos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cambiando derivada de la velocidad respecto a x por un delta de velocidad respecto a un delta de x. Pilas. Este cambio lo hacemos si suponemos que la derivada de la velocidad en x respecto a x es una constante, muchachos. Es decir, que el cambio de la velocidad a medida que el flujo avanza es lineal. Tenemos una aceleración lineal en esta situación. ¿Por qué supongo eso? Pues simplemente para hacer más simple o para simplificar nuestro ejemplo. Y nos falta el diferencial de volumen. Miren bien entonces que este paréntesis, el integrando de nuestra integral, es una constante. La velocidad en x a la salida es 4 metros sobre segundo. La velocidad en x a la entrada 2 metros sobre segundo. 4 menos 2, 2, dividido 2, da 1. Es una constante que puede salir de la integral. Pilas a las unidades. Metros sobre segundo sobre metros, muchachos. ¿Y qué me queda en la integral? Me queda la integral de volumen del diferencial de volumen. La integral de volumen del diferencial de volumen es el volumen total. El volumen total de mi volumen de control, anotemos esto aquí que no lo he hecho y es importante, este es mi volumen de control, sería largo por ancho por altura, 2 por 1 por 1, que da 2 metros cúbicos. 2 metros cúbicos por 1 nos da 2, y pilas a las unidades. Metros cúbicos por aquí,
Y aquí teníamos 1 sobre segundo. Nos quedan 2 metros cúbicos sobre segundo. Efectivamente, miren que la igualdad que nos propone Gauss, que se debe cumplir en cualquier volumen cerrado, sí es cierta. Miren que esa igualdad sí se cumple, muchachos. Ya tenemos claro que el lado derecho de esa igualdad representa lo que sale menos lo que entra, ¿vale? Es decir, cuando Gauss en su teorema, para allá en su artículo, cuando propuso este teorema importante, dijo que el lado derecho representaba el flujo del vector Q a través de la frontera del volumen, ya eso lo convertimos a una descripcióncita más sencilla. Es lo que sale menos lo que entra. El flujo del vector Q a través de la frontera del volumen es lo que sale menos lo que entra. Profe, si el vector Q no es velocidad sino una fuerza. Eso es la fuerza a la salida del volumen de control menos la fuerza a la entrada del volumen de control. Es la fuerza que se ejerce en la cara de la derecha menos la fuerza que se ejerce en la cara de la izquierda. El lado izquierdo del teorema originalmente se describe como la integral de volumen de la divergencia del vector Q. Pero convirtamos este lado izquierdo también en palabritas más sencillas, así como hicimos con el lado derecho. ¿Qué es eso de la divergencia, muchachos? Divergencia de un vector. Miren que en nuestro ejemplo, nuestro ejemplito sencillo de un canal con una velocidad a la entrada diferente a la de la salida, la divergencia del vector nos quedó igualada a dqx de x. Obviamente en nuestro caso, a dbx de x, a sabiendas que el vector q es el vector velocidad. Veamos cómo varía la velocidad en la dirección x. Sabemos que en la cara de la izquierda de nuestro volumen de control, la velocidad es de 2 metros sobre segundo. Mientras que en la cara de la derecha, que ojo, está a una distancia de 2 metros de la cara de la izquierda, tiene una velocidad de 4 metros sobre segundo. Voy a dibujar el vector más grande para que se entienda que esa velocidad es mayor. Veamos qué pasa cuando el tiempo transcurrido es igual a 1 segundo. La cara de la izquierda, que va a una velocidad de 2 metros sobre segundo, va a haber recorrido una distancia de 2 metros. En un segundo recorre 2 metros, ¿sí? Va a 2 metros sobre segundo. Entonces la cara de la izquierda comenzó aquí en el tiempo inicial y se movió hasta aquí en 1 segundo. Por acá termina la cara de la izquierda. Mientras que la cara de la derecha, como va a 4 metros sobre segundo, una vez transcurra un delta t de 1 segundo, se va a haber desplazado 4 metros. Es decir, va a terminar a una distancia de 4 metros de la cara de la izquierda. Consecuencia, una vez transcurre un delta t, las caras, bajo estas condiciones, se separaron una respecto a otra. A medida que siga transcurriendo el tiempo, esas caras se van a ir separando cada vez más y más y más. ¿Por qué se le dice divergencia del vector? Mírenlo ahí lo tienen súper claro. ¿Qué pasó con esas dos caras una vez transcurrió un delta t? ¿Divergieron o convergieron? En este caso, como se separaron, divergieron.
Pilas, esto es un medio continuo. Las caras laterales no se pueden separar sin tener, perdón, las caras izquierda y derecha no se pueden separar sin tener consecuencias en el resto de las caras laterales. Si yo tengo este objeto y las caras laterales se separan, por teorema de conservación de masa, las caras superior e inferior se tienen que acercar, muchachos. Aplicable esto a la mayoría de ramas de la ingeniería civil, flujos, suelos y estructuras sólidas o materiales. Si yo deformo un objeto en el sentido longitudinal, en el sentido vertical, el objeto se va a achatar. Perdón, si yo alargo un objeto en el sentido longitudinal, en el sentido vertical, se va a achatar, muchachos. Mientras que si yo el objeto lo hago converger en el sentido longitudinal, en el sentido vertical, lo voy a hacer diverger. Teorema de la conservación de masa, continuidad de la masa, muchachos. Entonces, pilas, en este caso las caras laterales izquierda y derecha divergieron, pero ¿qué tienen que hacer la cara superior y la cara inferior? Si al principio estaban a una distancia de 1 metro, al final tienen que estar a una distancia mucho menor una respecto a otra. Es decir, la izquierda y la derecha se alejaron, la superior y la inferior se acercaron. ¿Tiene esto algo que ver con el lado derecho de la ecuación? Claro que sí, muchachos. Recuerden que el lado derecho nos decía que el caudal que sale es mayor que el que entra y que por lo tanto el nivel estaba disminuyendo a 2 metros cúbicos sobre segundo. El nivel de agua en el canal estaba disminuyendo. Efectivamente, eso tiene todo que ver con la divergencia. Si las caras izquierda y derecha están divergiendo, es porque el nivel está bajando, porque la cara inferior y superior se están acercando, chicos. Piensen ustedes en el ejemplo contrario. Paren el video un momentico, a ver. Si la velocidad a la entrada es 4 metros sobre segundo y a la salida es 2 metros sobre segundo, es decir, el ejemplo contrario a este que les planteo, ¿qué debería pasar? Ya no es divergencia, sino que ya el caudal que sale no es mayor que el que entra. ¿Qué pasaría? Paren el video un momentico y piensen en ello. La respuesta a la pregunta es la siguiente, muchachos. Si la velocidad a la entrada es 4 metros sobre segundo, el caudal que entra sería 4 metros cúbicos sobre segundo. Recuerden que este va negativo por el coseno de 180. Mientras que si la velocidad que sale es 2 metros sobre segundo, es decir, el flujo en esta distancia de 2 metros se está desacelerando, el caudal que sale, positivo por el coseno de 0, bueno, los caudales siempre son positivos, pero digamos positivo y negativo en la ecuación de Gauss, sería 2 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, lo que sale es menor que lo que entra. Lo que sale menos lo que entra nos daría menos 2 metros cúbicos sobre segundo. Si lo que sale es más pequeño, quiere decir que el nivel en el canal está subiendo, muchachos. ¿A qué tasa está subiendo? A 2 metros cúbicos sobre segundo. Efectivamente esto tiene absolutamente todo que ver con la divergencia del vector velocidad. El mismo ejemplito, pero con una velocidad de 4 metros sobre segundo en la cara izquierda y una de 2 metros sobre segundo en la cara derecha, obtendríamos, si aquí tenemos 2 metros, aquí tenemos otros 2 metros. Una vez transcurre un delta t de 1 segundo, ¿qué va a pasar con esta cara, muchachos? Como va a 2 metros sobre segundo, en 1 segundo va a recorrer 2 metros. Mientras que esta cara, como va a 4 metros sobre segundo,
En un segundo va a recorrer 4 metros. 2 y 2 son 4. Miren que en un segundo las caras quedaron totalmente juntas. Conclusión. Convergencia, chicos. Si las caras lateral izquierda y derecha se juntan, es porque la cara inferior y superior se alejan. Continuidad o conservación de la masa. Efectivamente, como lo que sale es más pequeño que lo que entra, la cara superior va a estar subiendo. El nivel de agua en el canal va a estar aumentando. No solamente se puede aplicar a flujos, muchachos, a fuerzas sobre estructuras también. Miren que tiene absolutamente todo que ver. Si hay una fuerza mayor en la cara izquierda y una más pequeñita en la cara derecha, ¿cómo se va a deformar el objeto? Se va a estar comprimiendo, la cara izquierda se va a estar acercando a la derecha, porque la cara izquierda sometida a una mayor fuerza va a tener una fluencia mayor que la cara de la derecha, hablando de deformaciones. ¿Cómo se va a deformar el objeto? De esta forma, la cara izquierda se va a ir acercando a la cara derecha y por ende la cara superior alejándose de la cara inferior. Eso de alguna manera simplificando las deformaciones de los materiales de una forma muy lineal, pero tiene todo el sentido del mundo. Y bueno, no solo simplificando la deformación, sino considerando solamente una deformación debido a esfuerzos normales, es decir, despreciando los esfuerzos tangenciales que nos deforman angularmente los objetos. Si hay dudas o preguntas respecto a la definición física, pilas, física, de este teorema de divergencia de Gauss, anótalas, piensa en ellas durante esta semana. Si no las puedes resolver o no encuentras solución a las mismas, bienvenidas sean el próximo viernes, muchachos. El próximo viernes, en el espacio inicial de media hora o de una hora, podemos discutir esas dudas. Sin embargo, espero haber logrado la mayor claridad posible respecto a este teorema de divergencia de Gauss, que no olviden, es la base matemática fundamental del método de volúmenes finitos. Desarrollemos ese método de volúmenes finitos. Aplicación, muchachos, aplicación del método de volúmenes finitos a la ecuación de transporte de un escalar. Recordemos, ecuación de transporte de un escalar para flujo unidimensional y pilas, por ahora, flujo permanente. En un par de clases nos discutiremos a pensar qué pasa cuando la situación física es no permanente. En este caso no hay variaciones en el tiempo. Entonces nuevamente nuestra ecuación es U por de phi de x, término advectivo en el medio continuo, y a la derecha el término difusivo. ¿Cómo se aplica el teorema de divergencia de Gauss? Permítanme, nos lo traemos de aquí. Justamente lo vamos a aplicar a esta ecuación para resolverlo.
divergencia de Gauss. ¿Cómo se aplica ese teorema? Mediante el método de volúmenes finitos, muchachos. Entonces, primero, integramos respecto al volumen en ambos lados. Entonces, yo perfectamente o matemáticamente puedo hacer esto sin problema. Integro respecto al volumen al lado izquierdo. Para conservar la igualdad, debo integrar respecto al volumen también al lado derecho. Hasta ahí no he hecho nada raro, muchachos. Repito, integré respecto al volumen a ambos lados. Se respeta la igualdad, se respeta la ecuación. Pilas. Recuerden que en nuestra ecuación de transporte de un escalar hasta ahora hemos supuesto que u es una constante. Por lo tanto, yo perfectamente puedo hacer esta jugada. En lugar de tener u por defi de x, escribo u por phi dentro de la derivada y respecto a x. Uno perfectamente puede decir que como u es una constante, esto es lo mismo que esto. ¿Cierto? ¿Qué tenemos a ambos lados de la ecuación? A ambos lados de la ecuación de transporte de un escalar integrada respecto al volumen, tenemos el lado izquierdo del teorema de divergencia de Gauss. Recuerden que como en este caso tenemos flujo unidimensional, este teorema se puede expresar como la integral de volumen de dqx de x igual a la integral de área. La magnitud del vector q, como es flujo unidimensional, es igual a la componente del vector q en x por coseno de teta por la magnitud del diferencial de área. Yo puedo convertir mi teorema de divergencia de Gauss o puedo simplificarlo de esta manera cuando tengo cuando tengo situaciones unidimensionales. Entonces analicemos, apliquemos nuestro teorema de divergencia de Gauss. Paso número 2, muchachos. Veamos cómo nos queda la ecuación. Lado izquierdo del teorema de divergencia de Gauss, miren, derivada de qx respecto a x. ¿Cuál sería mi vector qx en este caso? Mírenlo acá, para que se respete la forma. Miren que la forma es igualitica. Derivada respecto a x, derivada respecto a x. Integral de volumen, diferencial de volumen, integral de volumen, diferencial de volumen. Entonces, al lado izquierdo, mi qx del teorema de divergencia de Gauss es u por phi. ¿Qué nos dice Gauss? Que si yo aplico su teorema, esa integral de volumen se puede convertir en una integral de área, de aquí, de ese vector en la dirección x, de ese vector, perdón, para que respetemos el código de colores, de ese vector qx. En el caso de nuestra ecuación, u por phi por coseno de teta y por el diferencial de área. Entonces, por coseno de teta y por el diferencial de área. ¿Qué es lo único que he hecho hasta ahora, muchachos? Aplicar teorema de divergencia de Gauss. Aplicar esta ecuación
para convertir esta integral de volumen en esta integral de área. Yo puedo hacer eso perfectamente, es más, nosotros ya lo podemos hacer con tranquilidad porque miren que demostramos que este teorema de divergencia de Gauss efectivamente funciona. Paren el video un momentico y hagan exactamente esto mismo que yo acabo de hacer, pero con el lado derecho de la ecuación. Háganme caso, muchachos, paren el video un segundo y hagan esto mismo con el lado derecho de la ecuación. Apliquen el teorema de divergencia de Gauss para convertir esta integral de volumen en una integral de área o de superficie. La solución a ello sería la siguiente. Lado izquierdo del teorema, identifiquemos el vector Qx aquí en nuestra ecuación. Pilas, el vector Qx está dentro de la derivada respecto a x. Miren la derivada respecto a x acá. Nuestro vector Qx tendría que ser todo esto, muchachos, para que esto tenga la misma forma que el teorema de divergencia de Gauss. Aquí está la integral de volumen, esta misma, y el diferencial de volumen. Estoy haciendo una analogía de términos. Ahora miremos, lado derecho, integral de área de coseno de teta por diferencial de área. Perdón. Integral de área por coseno de teta por diferencial de área, ¿de quién? De Qx. Ya sabemos que Qx es gamma por d phi de x. Acabo de convertir la integral de volumen en una integral de área utilizando mi teorema de divergencia de Gauss, muchachos. Listo el segundo paso. Vámonos para el tercer paso. No perdamos de mente que el objetivo de un método numérico es convertir una ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Hasta ahora, en ese segundo paso tenemos una ecuación algebraica. Obviamente no, muchachos. Miren que la tenemos todavía con integrales. Sin embargo, ya bajamos la integral de orden. Pasó de ser de volumen a ser de área, muchachos. Y ya van a entender por qué se hace esto. Ya van a entender por qué se hace esto en el método de volúmenes finitos. Recuerden que en el método de volúmenes finitos, mi malla de cálculo ya se compone de una serie de celdas y mis nodos de cálculo son los centroides de esas celdas. Vamos a dibujarla por acá. Para el caso de un flujo unidimensional, perdón, vuelvo y me equivoco, para el caso de una situación unidimensional, en la dirección X. Vamos a coger un nodo cualquiera, pilas, este en el centroide. La notación en volúmenes finitos es un poco diferente en los libros a la de diferencias finitas, pero representa lo mismo, muchachos. La notación no es más que eso, notación, pero no debe confundirnos. En diferencias finitas, el nodo central lo llamábamos nodo I. En volúmenes finitos, ya lo vamos a llamar nodo P. A los nodos vecinos en diferencias finitas los llamábamos I más 1 e I menos 1 respectivamente. En volúmenes finitos ya se llaman como con los puntos cardinales. Este va a ser mi nodo este y este va a ser mi nodo oeste. Y se van a dar cuenta a lo largo del desarrollo de volúmenes finitos que necesitamos también las caras vecinas del nodo de cálculo, del nodo de análisis P. Las voy a representar en este caso con letras minúsculas. La cara este con letra minúscula para no confundirla con el nodo este, y la cara oeste
con letras minúsculas para no confundirla con la cara oeste. Como ya tenemos celdas, no simplemente nodos de cálculos, hay que definir la dimensión de esas celdas. Delta X y delta Y. Paso número 3, convertir esto a una ecuación algebraica, muchachos. Estaba mirando el tiempo, que no se fuera a hacer muy largo el video. Todavía tenemos unos minuticos para lograr cerrar este tema y esta conversión a forma algebraica de la ecuación. Entonces, pilas. Voy a aplicar un truquito matemático. Primero que todo, voy a trabajar el lado izquierdo de la ecuación. En ese lado izquierdo, yo voy a hacer un cambio de variable. A u por phi por coseno de teta lo voy a llamar f. Eso generalmente en modelación numérica es conocida como un flujo. Ojo, nada que ver con flujo de fluidos, no. Es conocido como un flujo vectorial. Por lo tanto, el lado izquierdo nos queda como la integral de área de f por el diferencial de área, muchachos. Si yo estoy analizando mi nodo de cálculo P en un flujo unidimensional, ¿sí? Recuerden que esta es una situación en la que el fenómeno ocurre únicamente de izquierda a derecha. Las únicas caras que nos interesan o por las cuales atraviesan los vectores son la cara este y oeste. Por lo tanto, yo puedo convertir, pilas, esta integral de área en la suma de dos integrales más pequeñitas. Es decir, la integral en el área este de f en la cara este por el diferencial de área más la integral de área en la cara oeste de f en la cara oeste por el diferencial de área, muchachos. Partí la integral en dos partes según el número de caras en las cuales ocurren los fenómenos. Uy, pilas. Eso mismo habíamos hecho por aquí, pero les había quedado debiendo una explicación. ¿Por qué en flujo unidimensional se parte la integral solamente en dos, cara izquierda y cara derecha? ¿Por qué despreciamos las caras laterales, muchachos? ¿Sí pensaron en esa pregunta? Miren que la respuesta es esta. Si mis vectores velocidad, en este caso porque era un flujo, van en la dirección X, miren que los vectores área de las caras laterales, para cualquiera de ellas, siempre van a ser perpendiculares a mis vectores velocidad. Eso en esa cara derecha. Hagan ustedes el dibujito para la cara izquierda y se van a dar cuenta que el vector área es perpendicular a la velocidad. Y lo mismo en la cara superior y en la cara inferior. Vector área perpendicular al vector velocidad. Como por acá en la integral tenemos coseno de teta, en el teorema de divergencia de Gauss, coseno de teta o coseno del ángulo entre velocidad y área, en este caso coseno de 90 grados, nos da 0, muchachos. Coseno de 90 da 0. Por lo tanto, no hay flujo a través de las paredes laterales. Esas integrales a través de las paredes laterales se hacen 0. Repito, por el coseno de 90 grados. Entonces, exactamente por lo mismo, yo voy a despreciar aquí, en esta deducción, la cara inferior y la cara superior, al ser una situación 1D en la que mis vectores son perpendiculares a esas caras, el coseno de 90 desaparece, hace que desaparezcan esas integrales.
Continuemos. Había partido la integral en dos. Integral por la cara este más integral por la cara oeste. Pilas. Voy a hacer aquí una simplificación enorme para que desaparezcan las integrales. Voy a trabajar con el valor medio de f en la cara y, es decir, una constante. Voy a suponer que tanto fe como fw son constantes. Voy a trabajar con sus valores medios. Pilas. Eso es una simplificación enorme y tiene consecuencias importantes en el método. Nos queda entonces por la integral del área E por diferencial de área más fw medio por la integral de área w del diferencial de área. La integral de área este del diferencial de área es el área este total. E igualmente la integral de área w del diferencial de área es el área w, muchachos. Como aquí estamos hablando de una situación 1D, la cara este no tiene área, sino que tiene longitud. Igualmente la cara w o cara oeste tampoco tiene área, sino que tiene longitud. Se trabaja con áreas cuando se están trabajando mallas tridimensionales. En este caso es una malla unidimensional, repito, en lugar de área este y área w, se trabaja con delta y, muchachos. Conclusión. El lado izquierdo nos quedó la integral de área de f, que es u por phi por coseno de teta, por diferencial de área, se puede escribir como fn, ojo, medio, que es u por phi e por coseno de teta por delta y más u por phi w medio por coseno de teta por delta y. Importante. Si este es mi vector u, ¿cuánto vale coseno de teta en la cara E? Vector área en la cara E, igual que en el ejemplo anterior, el ángulo teta sería 0, coseno de 0,1, mientras que en la cara oeste, nuevamente, el vector u apunta en la dirección X, el vector área del volumen de control, en este caso el área de control, que es unidimensional, hacia afuera. Coseno de teta en la cara oeste, coseno de 180 grados, por lo tanto, esto nos da menos 1, muchachos. Esto nos queda igual entonces a u, que es una constante, por phi e, por 1, por delta y, menos u, que es una constante, por phi w, por delta y. Convertimos la forma diferencial de la ecuación en una forma algebraica utilizando el teorema de divergencia de Gauss. Pilas, hasta ahora hicimos una simplificación enorme, no vayan a perder eso de sus mentes, no lo vayan a perder de vista. Para poder librarnos de las integrales, supusimos que f, que es variable, se podía sacar de las integrales trabajando con su valor medio. Pilas, una simplificación enorme, ahorita les digo por qué. Paren el video unos minutos, muchachos.
¿Cómo les quedaría el lado derecho de la ecuación? El lado derecho, mírenlo acá, vamos a escribirlo aquí abajo. Si aplico exactamente el mismo procedimiento, me quedaría igual a gamma, que es una constante, de phi de x en la cara este por delta y menos la constante por d phi de x en la cara w por delta y. Repito, importante que paren el video, analicen o escriban este mismo procedimiento que hice arriba hasta llegar a esta misma respuesta. Como el lado izquierdo y el lado derecho son iguales, la ecuación nos queda de esta forma. Lado izquierdo igual a el lado derecho. Esta es mi ecuación parcialmente final, ya casi la terminamos. Repito, mi ecuación de transporte de un escalar simplificada a forma algebraica mediante el método de volúmenes finitos, muchachos. Así como con diferencias finitas centrales simplificábamos la ecuación de una forma, miren cómo queda la ecuación simplificada de forma equivalente mediante el método de volúmenes finitos. Aquí se me olvidó ponerle los promedios. Es el valor medio de esa derivada. Pilas, quiero quitarle este gorrito, quiero quitarle estos gorritos de promedio a mis ecuaciones, pero no lo puedo hacer olímpicamente, muchachos. No es cuestión de simplemente coger el borrador y quitarlos. Para quitarlos, ¿qué debo hacer? Para yo afirmar esto, ¿qué se debe cumplir, muchachos? Para yo quitar la integral y trabajar con los valores medios, ¿qué se debe cumplir? Supongan que en el vector y voy a graficar la f. Y aquí es la variabilidad de f. Esto es f en la dirección del eje x. Pongan que eso varía, yo qué sé, de esta manera. Entonces, pilas. Creo que me va a quedar un poquito más claro si lo giro. Así. Exactamente el mismo gráfico, pero girado. No cambia absolutamente nada. Si esta es mi celda, muchachos, y esta es la variación de f en la cara este, de mi celda, pilas, el valor promedio de f en esta cara estaría más o menos por acá. Ese sería el valor medio de fi. Miren que cuando yo trabajo con el valor medio, es decir, cuando hago este cambio, este salto tan abrupto que hice en este paso del análisis, ¿yo qué estoy despreciando? Estoy despreciando este pico, este valle y este otro pico.
Estoy cometiendo un error enorme, muchachos. ¿Qué puedo hacer para que ese error no sea tan grande? Ojalá pararan el video nuevamente y pensaran, ¿qué puedo hacer con mi celda para que ese error no sea tan grande? Entonces miren, si yo cojo esta celda y la vuelvo más pequeñita, ya el valor medio de F no va a ser este que teníamos por acá, ya el F que me interesa solamente es este pedacito y su valor medio estaría por acá. ¿Sigo cometiendo errores? Claro que sí. Sigo cometiendo este errorcito y sigo cometiendo este errorcito. Pero ¿cómo es el error en la celda más pequeña versus el error en la celda más grande? Claramente, y ahí lo vimos de forma gráfica, que creo yo es la mejor forma de ver las cosas, es más pequeño. ¿Qué pasa si yo vuelvo todavía más pequeñita la celda? Al trabajar con el valor Fe medio, el error va a ser todavía más pequeño. Entonces, puedo coger el borrador ahora sí y quitar este gorrito, quitar este y quitar este. Pero ojo, con la aclaración de que se debe trabajar con mallas finas. Pilas. Yo ahorita les dije que el método de volúmenes finitos era conservativo a pesar de que la malla sea grande. Sí, eso es cierto, pero eso no quiere decir que vas a trabajar con mallas grandes. Eso es una ventaja. Si yo de pronto trabajo con una malla un poquito más grande, el método sigue siendo conservativo. Pero debo ser consciente como ingeniero y como modelador numérico que al trabajar con mallas grandes estoy cometiendo errores más grandes, muchachos. Justamente por esta deducción o esta simplificación que hago. Pilas. Miren qué importante la siguiente conclusión. Si la variación de F en la dirección X no fuera tan abrupta, miren que yo aquí hice una variación de F en la dirección X con dos picos y un valle. Si F fuese constante, ¿será que tengo que trabajar con celdas pequeñas? No es tan necesario, muchachos. Si yo trabajo con una celda grandota, el valor promedio de F, como es una constante, es igual al valor real de F. Entonces la celda grande me sirve igual que lo que me sirve una celda pequeña. Tanto en la celda grande como en la celda pequeña, Fe medio es igual a F real. Entonces, conclusión complementaria. Sí, debo utilizar mallas finas, pero ¿dónde? Donde los gradientes son altos, muchachos. Donde las tasas de cambio de mis variables de análisis son grandes. Si yo como ingeniero de aguas estoy analizando un flujo, entonces ¿dónde voy a hacer más fina mi malla? Donde haya grandes cambios o grandes gradientes de la velocidad, por ejemplo, grandes aceleraciones, grandes desaceleraciones, en canales de alta pendiente, en codos de tuberías, en curvas de ríos, en una obra hidráulica con muchos detalles, que implica una variación de la velocidad importante a medida que el flujo interactúa con esa obra hidráulica. En fin, si tú eres ingeniero geotecnista, ¿dónde vas a hacer una malla muy fina? Por ejemplo, analizando el desplazamiento de una masa de suelo que se desprendió. Entonces vas a hacer la malla muy fina a lo largo de todo el camino, porque a lo largo de todo el camino esa masa de suelo se va a estar desprendiendo, ¿sí? Se va a estar acelerando por efectos de la gravedad y va a estar chocando con una serie de obstáculos que la van a ir desacelerando también a medida que ella avanza. ¿Dónde puedo hacer una malla más gruesa? En la zona donde esa masa de suelo se aquieta, donde disipa toda su energía y se queda quietecita, allí puedo hacer una malla más gruesa, allí la velocidad es constante.
Voy a dejar el video hasta aquí, muchachos. Lo que más me interesa es que hayan entendido este procedimiento de cómo convertir ecuación diferencial en algebraica mediante el método de volúmenes finitos. Me interesa muchísimo más que hayan entendido la interpretación física del teorema de divergencia de Gauss, ¿vale? Ese teorema de divergencia de Gauss muy probablemente, pues en un curso de cálculo de varias variables serios, se los debieron haber dado en sus universidades. Pero yo siempre tengo la noción de que los profesores de cálculo en las universidades sí, hay veces son muy buenos, pero fallan en darnos ejemplos aplicados reales de esas ecuaciones matemáticas. La matemática es muy importante, miren la gran cantidad de aplicaciones que tiene. Pero si el profesor se limita solo a mostrar la ecuación y ya, y a poner ejercicios y ya, como por ejemplo mi profesor de cálculo lo hizo, uno termina cogiéndole pereza porque ve o siente uno de forma equivocada que eso no tiene ninguna aplicación. Uno muchas veces dice, bueno, pues si yo voy a ser ingeniero civil, esto tan abstracto, ¿para qué? ¿Sí? Y todo el mundo le repite a uno, no, pilas, que eso es importante, estúdielo, entiéndalo, pero uno en realidad no entiende por qué. Miren ahora la importancia de eso. La modelación numérica se aplica universalmente para solucionar problemas físicos, para diseñar, para optimizar diseños ingenieriles, y se basa completamente en teoremas matemáticos como el de divergencia de Gauss, que tiene aplicaciones físicas y a la ingeniería muy completas, muy aplicables, muy de la mano. Y por lo tanto ese teorema matemático que parecía muy abstracto termina cobrando gran importancia para nosotros los ingenieros. Hasta pronto, muchachos, gracias por su atención. Espero hayan podido aprender del video, hayan podido disfrutar aprendiendo, que es lo más importante. Nos vemos nuevamente el viernes con las dudas que puedan tener. Recuerden anotar sus dudas. El viernes me las comparten y las discutimos. Hasta pronto, muchachos.